Vamos a ir al Señor en oración y vamos a pedir su ayuda esta mañana. Padre, venimos delante de ti, Señor, profundamente necesitados por una obra, Señor, genuina en nuestros corazones, Señor. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Pedimos que tú nos transformes por medio de la palabra. Nosotros cantábamos al principio de la reunión, Señor, que mi vida sea un reflejo de lo que tú estás haciendo y queremos que eso que cantamos se haga realidad en nuestras vidas, Señor. Que podamos reflejar por medio de nuestras vidas y por medio de lo que hacemos en nuestro día a día, Señor, la obra de Cristo. Que podamos reflejar, Señor, a Cristo en nuestras vidas, Señor. Eso es lo que deseamos, Señor. No deseamos que se hable bien de nosotros, deseamos que se hable bien de Cristo. Y por eso pedimos, Señor, que nuestras vidas sean transformadas, cosas que estamos haciendo sean cambiadas, Señor, por medio de tu palabra. Danos tu gracia esta mañana, dame gracia, Señor. Tú sabes que yo no puedo hacer nada sin ti. Te pido gracia y pedimos tu presencia esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Su iglesia dice? Amén. Bien, le invito a ir por favor a la carta a los Efesios. Ya nos hemos estacionado un ratito aquí en esta carta y esperamos pronto poder entrar de lleno a ella. Es una carta muy rica, es una carta muy preciosa para la fe cristiana y pronto entraremos a ella si Dios nos permite. Pero esta mañana continuamos con nuestra serie de predicación llamada Familias fundadas sobre la roca. Estuvimos un par de semanas fuera, regresamos a la serie Familias fundadas sobre la roca, perdón. Y el título para esta mañana es, para los que anotan, Siervos que honran a Dios. Siervos que honran a Dios. ¿Sí? Nuestra sección a revisar esta mañana es Efesios 6, capítulo 6, versículos 5 al 9. ¿Sí? Ahí nosotros encontramos instrucciones en cómo debe de ser nuestra manera de pensar con respecto a las relaciones laborales entre siervos y amos. El día de hoy hablaremos de este primer punto, los siervos, acerca de los siervos, ¿sí? Los que son empleados, ¿sí? Y lo que queremos puntualizar es qué dice la Biblia acerca de nuestra responsabilidad delante del Señor en nuestra área laboral. Eso es lo que queremos ver. Pablo en Efesios sigue hablando, ¿no? O dando instrucciones a amos y esclavos dentro del contexto de familia. ¿Se acuerdan? Esto que voy a hacer que pongan un doble esfuerzo esta mañana en recordar lo que hemos visto. ¿Okay? Sigue hablando del contexto de familia. En el Nuevo Testamento, los negocios eran operados por familias, ¿sí? Y por ello, los siervos o los esclavos eran parte de la familia, eran una extensión del núcleo familiar, ellos estaban ahí, ¿sí? Ahora, este segmento que abarca desde el capítulo anterior, capítulo 5, versículo 21, lo voy a estar mencionando, hasta el 6:9, habla de cómo el cristiano vive la vida en el hogar. ¿Okay? Hemos visto que esta actividad se desprende de la llenura del Espíritu Santo, allá en 5:18. ¿Se acuerdan? Es que nos da la orden del el apóstol Pablo, sed lleno del Espíritu Santo. Y esto de ser lleno del Espíritu Santo no es algo que yo produzco, ¿estamos de acuerdo? Se podría entender como si pones un vaso bajo una catarata. ¿Sí? ¿Cuál es tu obligación? Estar ahí y llenarte de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios siempre te va a llevar al Espíritu y el Espíritu Santo siempre te va a llevar hacia la palabra. ¿Sí? Solo la llenura del Espíritu Santo, mis amados hermanos, podrá generar cambios verdaderos en nuestras relaciones familiares. No métodos, no psicología, solo la llenura del Espíritu Santo producirá verdaderos cambios en nuestras relaciones familiares, ¿sí? Entre las cuales se incluye en el cambio de la relación entre los siervos y los amos.
Muchos de los conflictos, hablando específicamente de la relación empleado-empleador, son originados por una búsqueda del propio bienestar. En ambos lados, tanto el empleado y el empleador o el jefe, ¿sí? Hay ambos conflictos son motivados por una búsqueda de egoísmo, ¿sí? Una búsqueda egoísta, una búsqueda pues sí, egoísta e insensata. Por un lado, los empleados se quejan de que mucho es el trabajo, ¿no? Tengo mucho trabajo y necesito más vacaciones. Quieren ganar más, pero quieren trabajar menos, ¿no? Recibiendo más beneficios, ¿no? Y del otro lado están los jefes, ¿sí? Los jefes que exigen, ¿no? Mayor productividad, mayores ganancias y que las políticas de la empresa sean controladas más, ¿no? Un mayor control sobre todo, ¿no? Sobre los empleados. Pero tanto el uno como el otro, en resumen, busca sacar más beneficio de la otra parte, ¿no? Entonces, podríamos concentrar esto en la idea que lo que motiva a ambas es la codicia y la avaricia, es tener más, ¿no? Y esto domina las relaciones laborales en la mayoría de los ámbitos de trabajo, ¿no? Ahora, ¿creen ustedes que el propósito por el cual Dios creó el trabajo es bueno o malo? Es bueno, ¿no? No es malo para nada. El trabajo fue dado como una bendición de parte de Dios, ¿sí? Antes de la caída. Es decir, Dios ya había bendecido al ser humano con trabajo antes de la caída. No, es que Adán y Eva. No, Dios dio el trabajo antes de la caída. Lo primero que hizo fue poner al hombre a trabajar, ¿sí? Es decir, Dios diseñó la actividad laboral. Y el hecho de que tú y yo tengamos trabajo fue permitido por Dios para que por medio del trabajo podamos sustentar o trabajar duramente y entonces proveer a nuestra familia, ¿sí? Y en ello prestar un servicio a las demás personas. La razón por la cual las relaciones del ser humano, tanto del trabajo como cualquier otra, han sido afectadas es debido a la perversión en el ser humano, debido a la caída, ¿sí? ¿Qué ha hecho el hombre? Ha tomado las bendiciones de Dios y las ha usado para sus propios fines, para sus propios beneficios. Esto estoy hablando del trabajo, pero eso se da en cualquier otra área. Tomamos las bendiciones de Dios, el diseño de Dios y queremos con ello obtener nuestros propios propósitos, ¿no? Las personas hoy en día buscan desesperadamente soluciones en sus relaciones, tanto esposo, esposa, padre, hijos. La relación laboral no es la excepción, ¿no? La única solución que Dios les ofrece es la salvación a personas a través de su Hijo Jesucristo. Y que entonces, y solo entonces, las vidas sean llenas y controladas por el Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo? Si queremos que las relaciones funcionen, debemos entregarlas a Dios. Voy a repetir esto. Si queremos que las relaciones funcionen, debemos entregarlas a Dios, quien las diseñó, y entonces seguir la instrucción de Él, porque Él las diseñó, ¿sí? Dios ha establecido en su plan, ¿sí?, para todos los aspectos de la vida del hombre una base muy sólida, ¿sí?, que es la autoridad y la sumisión. ¿La qué? Y la sumisión. Son dos rieles por el que caminan el bienestar de nuestras relaciones. Y es así como Dios sabe que van a funcionar, ¿sí? Vamos a poner una base, ¿sí?, para construir lo que veremos, ¿sí?, que en realidad no es más que lo que ya hemos visto anteriormente. El apóstol Pablo dice ahí en capítulo 5, versículo 21, por favor sígame, que estamos llamados a someternos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, la sumisión a la autoridad, ¿sí? Pero esa sumisión a la autoridad, escuche, debe estar motivada por el amor a la majestad de Dios. ¿Me sigue? En el temor de Dios, nos sometemos en el temor de Dios. Ahora, todos sabemos que somos iguales en Cristo, ¿correcto? Todos somos iguales en Cristo. Y nos sometemos en amor unos a otros, pero tiene que haber un elemento y se llama orden. Dios es un Dios de orden, ¿sí? En ese orden establecido por Dios, hay dos rieles llamados autoridad y sometimiento. ¿Para qué? Para evitar anarquía, hermanos. Para evitar anarquía, ¿sí?
¿Cómo funciona? Uno dirige y los demás siguen. ¿Estamos de acuerdo? Es un orden, es establecido por Dios. Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Ese es el problema el día de hoy. Que el mundo quiere su propia autonomía, lejana a Dios. No necesita a Dios, no quiere el orden de Dios. ¿Sí? Dios ha dejado instrucciones en cómo funcionan las relaciones y funcionan a través del sometimiento mutuo. Para empezar a entender esto, Pablo está hablando entonces en el versículo 21 del sometimiento. ¿Ok? Es el sujetarse voluntariamente. Es muy clave esa palabra, voluntariamente, honrando las autoridades. ¿Okay? Vamos al versículo 22, habla de las casadas a sus propios maridos, que se sujeten voluntariamente en el Señor las casadas a sus propios maridos. ¿Sí? En el 6, versículo 1, dice que los hijos obedezcan a sus padres, que se sujeten, ¿no? Y en versículo 5, que vemos hoy, los siervos que obedezcan a sus amos, que se sujeten a ellos. ¿Okay? El orden en cualquier esfera de la vida, mis amados, es establecido por Dios. Así es como Dios diseñó la sociedad humana, siendo dirigido por autoridades y los ciudadanos que se someten a esas autoridades. No vayan, pero en Romanos 13:1 dice, sométate toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién lo dijo? Dios. En Tito 3:1 le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. De igual forma en la iglesia también hay un orden y autoridad. El escritor a los Hebreos, la Nueva Versión de las Américas, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Sí? Así que la Biblia nos enseña como creyentes a someternos a las autoridades que están sobre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero también le da instrucciones a los pastores cómo debemos de pastorear. 1 Pedro 5:3 dice que no debemos pastorear, o sea, no debemos de hacerlo como teniendo señorío y como enseñoreando, ¿sí? De la grey, jamás. Dice, no como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Así que el sometimiento de los ciudadanos al gobierno, iglesia, que vemos en Romanos, de la congregación a los pastores en Tito y en Hebreos, ¿sí? Y aquí en Efesios, de las esposas a los esposos, los hijos a los padres, los siervos a los amos, se da en un contexto de las funciones de autoridad dadas por Dios. ¿Okay? Entonces, la autoridad que el Señor delega la da con el fin de servir sus propios propósitos. ¿Sí? Dios se encarga o pone autoridad sobre personas para que sus propósitos sean hechos. ¿Sí? Se recibe autoridad, iglesia, como parte de la mayordomía. Yo soy un mayordomo y recibo autoridad con el propósito de servir los planes de Dios. ¿Sí? No es una autoridad ilimitada, tiene límites, ¿sí? Tiene restricciones y fue dada para servir a Dios primeramente y entonces servir a aquellos que están puestos bajo la autoridad que Dios nos delega. ¿Vamos bien hasta aquí? Está muy claro, ¿no? Entonces, la sumisión, si te das cuenta, corre en ambos lados. Corre en ambos lados. ¿Vamos de acuerdo? Corre en ambos lados. Y Pablo lo que hace, después de dar el principio del sometimiento y autoridad en el Señor, en el versículo 21, entonces lo que hace es desarrollar cómo debe aplicarse en los distintos roles. ¿Sí? O sea, si bien no es igual, ¿no? El sometimiento de esposas a esposos, hijos a padres, a siervos a amos, ¿sí? Como cristianos todos debemos de respetar y modelar. Perdón, todos debemos de modelar el respeto a las autoridades, todos, no importa la esfera en la que estemos, debemos de respetar, de modelar, perdón, ese respeto a las autoridades. Pablo en los versículos 5 y 8, entonces no ha dejado, ¿no? Habiendo hablado de esto, no ha dejado el tema del sometimiento, sigue hablando de ello, ¿sí? Pero ahora lo trae a la esfera de amos y esclavos dentro del contexto de familia, ¿ok? Familia. Vamos a leer el texto hasta el versículo 9, que este último versículo lo tocará el hermano José Luis la siguiente semana con respecto a los amos, pero vamos a leer desde el 5 hasta el 9. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo
que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Ok? Esa es la tercera y última esfera entonces de su misión dentro del hogar cristiano, ¿no? Siervos bajo los amos. Esta palabra griega que el apóstol Pablo utiliza es doulos, doulos, ¿sí? Significa esclavos, pero puede aplicarse de igual manera a empleados de cualquier tipo. ¿Okay? Ahora, cuando tú y yo escuchamos esclavo, es muy probable que lo relacionemos con la esclavitud de africanos, ¿no? En el país, ¿no? Estamos muy familiarizados como por películas, por asuntos, ¿no? Por historia más bien, ¿sí? Pero la esclavitud a la cual se refiere aquí Pablo no es una cuestión de raza o diferente color de piel. No está, porque habían diferentes razas aquí, ¿no? En este entonces, distintos colores de piel. En el Imperio Romano, más o menos entre un 20 y un 30 de la población total eran esclavos. Se estima que habían 60 millones de esclavos. ¿Cómo llegaron a esa cuenta? No lo sabemos, ¿no? ¿Qué estadísticas usaban, no? O sea, censos, ¿no? Pero, de hecho, la Biblia nos habla, ¿no? De censos. Pero 60 millones de esclavos vivían en el imperio, ¿no? Ser esclavos era el estatus legal, ¿no? Era el estatus legal que significaba para un esclavo era estar vinculado a su amo. ¿Sí? Una familia estaba compuesta por el padre, por la madre, por los hijos y por esclavos. Y muchos de estos esclavos eran sirvientes domésticos o trabajaban en el campo, ¿sí? Pero también entre ellos habían maestros, ¿sí? Habían doctores, habían administradores y bueno, a estos últimos se les trataba mejor, ¿no? Algunos esclavos ahorraban dinero durante algún tiempo para entonces comprar su libertad. Habían malos esclavos que les prometían que pronto los liberarían también, ¿no? Y no lo hacían. Así que los esclavos de manera general eran un instrumento de trabajo. Esto es bien importante. Eran un instrumento de trabajo. Eran considerados inferiores. El esclavo era propiedad del amo como lo era cualquier otro mueble. Eran una propiedad del amo, ¿sí? Eran tratados como bienes comerciales y por lo tanto eran comprados, eran vendidos, eran canjeados, ¿no? Eran rentados, ¿no? Como cualquier otra cosa, como cosas o animales. Un escritor romano hizo una división entre los instrumentos de agricultura y hizo tres secciones, ¿no? Primero, la primera sección estaban los esclavos, que eran los articulados, ¿no? El número dos estaban los animales, que eran inarticulados, ¿no? O sea que no articulaban, ¿no? Y en el tercer grupo estaban los mudos, que eran las herramientas o los vehículos, ¿no? O sea que la única diferencia entre un esclavo y un animal o una herramienta de trabajo, ¿cuál era? Que hablaban. ¿Puedes dimensionar esto? Muchos amos maltrataban con extrema crueldad a sus esclavos. Incluso podían matarlos, ¿no? En ese entonces era mal visto que un amo maltratara a su esclavo, pero no por causarle un daño, sino porque cómo se iba a rebajar a maltratar él a un castigo, a alguien que es inferior, ¿no? Ahora, habían buenos amos, ¿no? Hay una historia de un hombre que se llama, creo que su nombre es Pligio. Era conocido porque era un buen amo, ¿sí? O sea, habían buenos amos, pero la mayoría trataban de manera general mal a sus esclavos, ¿sí? Porque eran propiedad del amo. El amo podía tratar a su esclavo como quisiese. Un historiador reciente, 1950, llamado William Lynn Westerman, escribió lo siguiente, está largo, pero escuche. Legalmente, los esclavos eran solo bienes muebles sin derechos, a quienes sus amos podían tratar virtualmente como querían. El Estado romano dejaba el problema de la disciplina del esclavo a sus dueños.
El pater familias, o el padre de familia, como se le llamaba, el que se le daba el control, tenía completo control sobre todos los esclavos pertenecientes a la familia. Tenía el poder de castigar corporalmente y de confiar en el ergastelum, que era una celda donde se llevaba por un tiempo a los esclavos, ¿sí? Cuando ofendían, ahí los llevaban, ahí estaban un tiempo, ¿no? Pero también tenían el derecho, continúa el historiador, diciendo, tenían el derecho de ejecutar la pena de muerte. Consecuentemente, han sobrevivido relatos de atrocidades terribles, especialmente de la era precristiana. Algunas veces los esclavos eran maltratados, mutilados, encadenados, les rompían los dientes, les quitaban los ojos y hasta los tiraban a las bestias salvajes o los crucificaban. Y todo esto, y algunas veces, por las ofensas más triviales. El hecho de que algunos esclavos escapasen, continúa él, ¿no? O sea, corriendo el riesgo de que si los encontraban, fueran quemados con hierros, ¿cómo se llama? Hirviendo, ¿no? Candentes, ¿sí? Azotados, y de que otros cometieran suicidio, es evidencia suficiente de que la crueldad hacia ellos era cosa común. Qué tremendo. Un estadista romano llamado Cato dijo lo siguiente: los esclavos viejos deberían arrojarse a un basurero. Y cuando un esclavo está enfermo, no hay que alimentarlo, no vale la pena gastar dinero en ellos. Hay que desecharlos porque no son más que herramientas inútiles. ¿Ves? Herramientas. Augusto, el emperador, crucificó a un esclavo suyo por un accidente, porque mató a su faisán, solo por haber hecho eso. Hay una historia de un hombre que se llamó Bedio Polión, ¿sí? Que arrojó a su esclavo, ¿sí? A un estanque donde habían como chupasangres mortales, ¿sí? Lo aventó solamente porque rompió un vaso de cristal. En la historia, él va y ruega perdón al emperador Augusto y él lo perdona, ¿no? Y rompe toda la cristalería y llena el estanque, pero era igual de cruel, o sea, pero por pequeñas cosas, ¿no? En este tiempo hubo un poeta llamado Juvenal. En una de sus sátiras, él contaba el mal ejemplo que daba un padre a sus hijos, complaciéndose al escuchar lo que él llamaba la dulce flagelación de los esclavos. Y los flagelaba, ¿sí? Por pequeñas nimiedades, por pequeñas cosas, como en el caso de que en una ocasión un esclavo se apoderó de 2 toallas y por eso lo azotó. Ahora, yo entiendo que al escuchar esto puede surgir una pregunta legítima, ¿no? Y es que el Nuevo Testamento favorece o permite la esclavitud. La respuesta es que no, ¿sí? Hay algo que podríamos llamar que se toleraba, ¿sí? Se toleraba porque era una institución social de ese tiempo. Nosotros vemos que en el Nuevo Testamento no hay una condenación hacia la esclavitud, pero de ninguna manera vemos que se esté alentando tampoco la esclavitud, ¿sí? Se toleraba solamente. Años después, en la caída del Imperio Romano, la esclavitud fue abolida, pero mucho de ello fue por la influencia del cristianismo en el imperio, ¿sí? Y esto no se hizo a base de política, o sea, no fue hecho desde adentro, del corazón, no fue hecho por medios externos, fue desde adentro, ¿sí? La iglesia está llamada a predicar el evangelio, a pararse en la verdad y predicarla. Y no solo predicarla, sino también modelarla. Quiero ser el reflejo de lo que estás haciendo, ¿no? De hecho, muchos cristianos eran esclavos, ¿no? Ellos dependían del sustento de la esclavitud. Entonces, por ello, las familias cristianas no los desechaban, porque si los desechaban, ellos hubieran caído en hambre. ¿Te das cuenta? Y eso hubiera sido una ruptura en la economía. Pero el cristianismo siempre estuvo en contra de la esclavitud, ¿sí? Y la influencia fue trabajada desde adentro y no desde afuera. La enseñanza en el Nuevo Testamento, ¿sí? No, se enfoca en hacer no modificaciones en los valores humanos externos, sino en el cambio de corazón. El problema está enraizado en el corazón del hombre, ¿sí?
Y es lo que comunica el Evangelio: salvación por gracia en Cristo por medio de la fe y un cambio de corazón con ello. ¿Te das cuenta? Es la solución que Dios ofrece, el cambio de corazón, ¿no? Y de ahí viene la llenura del Espíritu Santo. Siempre el problema está enraizado en el corazón del hombre, que por ser malvado, ¿sí? Por ser malvado, echa a perder hasta el mejor sistema. Pero cuando viene a Cristo y es justificado, y ahora es justo, y ahora busca justicia, Él entonces mejora hasta el más dañado de los sistemas, ¿no? Debe tener lugar el cambio de corazón en el hombre. Si no, no importa que hoy estemos en el 2023, o sea, hoy en el 2023 no hay esclavitud, pero el ser humano sigue buscando formas en cómo tomar ventaja de los demás, en cómo oprimir a los demás. ¿Cierto o no? Sí, es lo mismo, ¿no? Esclavizar a otros, humillar a otros, dominar a otros. En el otro escenario, los creyentes, que como dice el versículo 18, son llenos del Espíritu Santo, no importando en qué gobierno estén, ¿no? Bajo qué sistema vivan, siempre van a procurar las relaciones armoniosas unos con otros. Siempre. Sí. Que siempre sean sanas, que sean honradas, que sean rectas, que sean íntegras, ¿sí? Imparciales, muy importante. El conflicto en realidad entonces no es político, social o económico, ¿sí? Es un asunto espiritual y es exactamente donde Pablo se dirige. Ahora, la predicación de Pablo en la época en la que fue dada era algo insólito. Era algo insólito porque los esclavos no tenían ningún tipo de derecho, como ya vimos, ¿no? No eran considerados. Pero Pablo los valora como individuos con responsabilidades y derechos. Eso es lo que hace el apóstol Pablo, ¿sí? Y debido a que muchos de ellos eran creyentes, ¿no? Eran parte de la iglesia, él se está dirigiendo a la iglesia, a la familia de la fe. Dentro de la comunidad de la quien está predicando están siervos y amos, ¿sí? Y puesto que Pablo está hablando a los siervos y amos, no debemos entonces asumir que estaban ahí, estaban congregados, ¿sí? Escuchando la palabra de Dios, compartiendo la mesa del Señor, como vamos a hacerlo en un momento más, ¿sí? Un solo cuerpo en Cristo. Nota cómo Pablo no pone a los siervos en una categoría inferior. Son iguales, son iguales, ¿sí? Son iguales con respecto a su relación con Dios en Cristo, ¿sí? El apóstol Pablo, no vayas, en Gálatas 3:28 dice que en Cristo ya no hay esclavo ni libre. Ya no lo hay. Todos somos uno en Cristo. O sea, la unión en Cristo crea igualdad, ¿sí? Espiritual entre creyentes. Ahora, puede ser que en esta tierra haya circunstancias diferentes, ¿no? De posición en lo que es lo laboral, ¿estamos de acuerdo? Puede existir eso, ¿sí? Pero solamente es algo provisional, es algo pasajero, terrenal, nada más, ¿sí? Delante del Señor somos iguales y uno en Cristo. Así que si alguien viene esta mañana con una idea errónea de que es algo más que los demás, por favor modifique su pensamiento por lo que dice la palabra. No hay superiores ni inferiores delante de Cristo, somos iguales en Él. ¿Estamos bien? En Cristo hay autoridad, hay sometimiento, pero en Cristo somos iguales. En Cristo somos iguales. Gracias a Dios, Dios nos ha hecho iguales, ¿sí? Entonces, trata de imaginar lo que fue la predicación de Pablo en ese entonces, ¿no? El cristianismo vino a revolucionar, a exhibir una óptica muy diferente de la que se tenía, ¿no? La esfera del matrimonio, la esfera de los padres y los hijos, ya vimos, ¿no? Cómo revolucionó, y ahora la de los siervos y amos, ¿no? La sumisión mutua del versículo 21. Esta sumisión es solamente posible para el creyente lleno del Espíritu Santo. Es solamente posible para el creyente lleno del Espíritu Santo. Pablo en el versículo 5 se dirige a los siervos creyentes, ¿no? Y a los amos creyentes también en el versículo 9. Un creyente lleno del Espíritu Santo tiene un entendimiento que constantemente es transformado. Constantemente es transformado, es cambiado por la palabra, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace ese entendimiento? Lo conduce a una vida diferente, lo conduce a acciones diferentes, ¿sí?
Muchos de los problemas que presentamos hoy en día es por la falta de transformación de nuestra mente, por no ir a la palabra. ¿Cierto o no? Es así. Un creyente no debe parecerse en absoluto a la cultura a su alrededor. No debe parecerse. La enseñanza de Pablo cambió la forma de pensar de los oyentes en Éfeso. Y así como lo hizo en Roma, pues nuestra manera de pensar también tiene que ser cambiada, mis hermanos. También tiene que ser transformada. ¿Sí? Siervos y amos, la relación entre siervos y amos debe ser cambiada. Entonces Pablo comienza por los siervos y lo hace por medio de una orden. Ve tu Biblia, por favor, versículo 5. Dice, obedeced. Obedecer está en un verbo presente y indica que es algo constante, es algo ininterrumpido. Eso es bien importante. Está de manera constante la indicación. ¿Okay? Un creyente, como resultado de la conversión, ¿sí?, debe ser obediente, como lo dice en el versículo 1, porque esto es justo, ¿no? O sea, un creyente debe de ser obediente, ¿sí?, reflejando lo que Dios ha hecho en él. Un creyente debe ser obediente siempre. Sientas o no sientas que debes de ser obediente, debes de ser obediente a tus amos. Siempre. ¿Sí? Si tu jefe es buen jefe, ¿debes de ser obediente? Sí. Pero si tu jefe es difícil de soportar, también debes de serlo. También debes de serlo. Vamos a ir por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 20. Si tu jefe te está pidiendo que incurras en una falta, ahí no estás obligado a obedecerlo. ¿Estamos de acuerdo? Si tu jefe te está pidiendo algo inmoral, no debes obedecerlo. Si tu jefe te está pidiendo algo que violenta la palabra de Dios, no debes obedecerlo. No te es permitido. ¿Sí? Pero si te ordena algo que es acorde y no violenta la palabra de Dios, debes obedecerlo, aunque el jefe sea muy difícil. El apóstol Pedro, su primer carta, capítulo 2, 18 al 20, yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas, pero usted sígalo, en la Reina Valera. Dice, siervos, o sea, vamos a ligar versículos que están relacionados, ¿no? Dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, coma, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son, ¿cómo dice? Mi versión dice insoportables, no sé cuál suena cuál suena peor, ¿no? Porque esto haya gracia, es decir, porque esto merece aprobación, dice la Reina Valera. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, o porque esto merece aprobación, ¿no? Dice, delante de Dios. ¿A qué se refiere con que merece aprobación o que haya gracia? Se refiere a que Dios se complace. ¿Tú quieres complacer a Dios? Sabemos que es Cristo quien hace en nosotros los que es agradable delante de Dios por Él, ¿no? Pero ahora tu corazón ha sido cambiado y quieres agradar a Dios. Por eso se llama la predicación siervos que honran a Dios, que quieren honrar a Dios, ¿no? Entonces, eso se refiere a que merece aprobación o que haya gracia, que Dios se complace. Bueno, ¿en qué se complace Dios? En el someterte a los jefes, aquellos que son difíciles de soportar. Eso complace a Dios. En hacerlo con respeto. Y cuando tú sabes que estás pasando por algo injusto, pero Dios te ve tan consciente de tu relación con Él, te ve tan fijo en que tu relación con Él sea cuidada, que entonces estás dispuesto a sufrir inmerecidamente sin tratar de defenderte o tratar de vindicar tu posición, ¿no? No tratas de que se hable bien de ti, no tratas de que se restituya de inmediato aquello que perdiste o la ofensa que sufriste. Qué difícil es eso, ¿eh? Qué difícil es eso. Cuando tú y yo tomamos ese trato injusto en contra nuestra y lo tomamos de una manera mansa, ¿sí?, exhibimos a Cristo, mostramos a Jesús a un mundo que no le conoce.
¿sí? Y eso complace a Dios. Ahora, el versículo 20 dice que si sufrimos por nuestras propias faltas, pues que eso no trae gloria a Dios, ¿no? Si sufrimos por nuestras propias desobediencias, faltas, eso no trae gloria a Dios. Eso no modela a Cristo, ni tampoco lleva a otros a desear querer ser cristianos, ¿no? No, no, no. Llegar tarde al trabajo no es algo deseable. Mentir en el trabajo no es algo deseable. Cometer fraudes no es algo deseable. No complace a Dios y no es algo deseable, ¿sí? Pero si haces lo bueno y por ello sufres, perseverando, resistiendo con paciencia, eso agrada al Señor, ¿sí? Porque esto es algo tan de Cristo, es tan de Cristo, tan fuera de este mundo, ¿no? Él todo lo soportó, todo lo sufrió en contra de sus agresores, en contra de sus enemigos, en contra de los judíos de su tiempo, en contra de las autoridades del templo, ¿no? Todo el tiempo lo sufrió todo, ¿sí? ¿Y qué hizo él? El mismo Pedro nos dice, mira el versículo 23, por favor. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. No, tú no sabes con quién te estás metiendo. No amenazaba. Si alguien podía amenazar, podía haber sido él, ¿no? Y con toda. Bueno, no, él no amenaza. Dice, no amenaza, ¿no? No amenazaba. Él no lo hace. Él cumple lo que dice, ¿no? Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, de los labios de Jesús no salió ninguna palabra amenazante. Ninguna insensatez, él es sabio, ¿no? Pero ninguna palabra amenazante. Nota eso. De sus labios nunca salió una palabra amenazante. Él guardaba silencio, como guarda silencio un poderoso león. Silencio. Él es el león de la tribu de Judá. ¿Amén? Y no hay Dios poderoso como Él. Quizás sus enemigos confundieron su silencio con debilidad, pero se hubieran dado cuenta delante de quién estaban, hubieran notado que su silencio realmente era un poder sobrenatural, fuerza sobrenatural. Bueno, esa fuerza sobrenatural es la que el creyente experimenta cuando está viviendo su vida en Él. Y corrijo, más bien es cuando Cristo está viviendo su vida en la persona. Gálatas 2:20. Ya vamos a ir para allá. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Sí? Cuando callas y dejas pasar la ofensa, cuando sufres por la causa de Cristo, eso trae convicción a la gente de su pecado, ¿sí? Cuando son expuestos a una vida tan sometida a Cristo, Dios usa tu debilidad para traerlos al arrepentimiento. Dios lo puede usar, ¿estamos de acuerdo? Dios puede usar lo que Él quiere, soberano. Y puede usar tu debilidad para traerlos a Cristo y conducirlos a la salvación. Y ahí es cuando ellos ven tu vida sobrenatural en ti y te preguntan acerca de la fe que hay en ti. Y entonces, ¿qué haces? Les predicas. Y por medio del Evangelio, ellos creen. Efesios. Vamos a Efesios, por favor. Eso es lo que nos habla Efesios. Existe muchas veces un entendimiento erróneo en creyentes, ¿no? Y esto es propagado por falsos maestros que enseñan, ¿sí?, que tú eres el príncipe de Dios, o tú eres la princesa de Dios, o tú eres el favorito de Dios, o tú eres el junior, ¿no? Y esto produce una terrible enseñanza en personas. Aún esclavos en el tiempo del Nuevo Testamento que fueron convertidos a Cristo, ¿no? Fueron hechos ¿qué? Hijos, coherederos con Cristo, ¿sí? Ellos escucharon a Pablo predicar acerca de todos los regalos. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 5 al 14, tú lo lees en casa. Pero en el versículo dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ya es hijo, ¿sí? Ahora me has dado hijo. En el versículo 6 dice que nos hizo aceptos en el amado. Y tú puedes seguir leyendo hasta el versículo 14 y vas a ver acerca de la preciosa y asombrosa posición que Dios nos ha dado en Cristo, ¿sí? Pero ellos dijeron, ¿cómo?
O sea, no entiendo. O sea, yo soy, y en buen sentido, soy hijo del rey. Soy hijo del rey, soy acepto, soy parte de la nobleza de Cristo, ¿no? O sea, porque ahí le habla de que soy, él es rey, yo soy hijo, ¿sí? Y ellos concluyeron que sí eran hijos de Dios, lo cuales lo eran, ¿estamos de acuerdo? No podían estar pasando por la servidumbre y la esclavitud del imperio romano. O sea, algo no les checaba. Y vamos a ponernos en sus zapatos, ¿estamos de acuerdo, no? O sea, todo el panorama que les di de la esclavitud. Soy hijo del... Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y no era como yo soy el... No, se decían, yo voy al texto, bueno, no voy al... Escucho la predicación de Pablo y Pablo me dice esto. ¿Cómo? Ellos concluyeron que si eran hijos de Dios, no podían estarse sometiendo a un amo pagano y sin misericordia. Ellos entendían que eran hijos del rey y lo eran. Ellos entendían que merecían más que el trato vil de sus amos. Pero la instrucción de Pablo es tajante. ¿Cuál es? Obedeced. Obedeced. Esa es la primera obligación de un cristiano. ¿Sí? Ser fieles testigos de Cristo. Obedezcan. ¿Tú eres cristiano? A ver, levanta tu mano si eres cristiano. No, voy a tratar de no hacer eso. Eso es algo entre tú y el Señor. Pero si eres cristiano, eres llamado a ser un mártir. Un testigo de Cristo. Y un testigo de Cristo testifica de la obra de Cristo. Y una forma en la que nosotros podemos hacerlo es a través de someternos a las autoridades. ¿Sí? Voluntariamente, mostrando una disposición delante de nuestros jefes. Sin importar si son insoportables o si tienen faltas, sin importar esto. ¿Okay? Nuestra instrucción es obedecerlos. Escúchame, ¿la gente que te ha contratado sabe que eres cristiano? ¿Sí? ¿Se los has dicho? Se los has dicho, ¿no? Bueno, el estándar es alto. El estándar es alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soportas sobre tus hombros el nombre más alto que existe en este mundo. En todo el universo. El nombre de Cristo. ¿Sí? Debes de tratar de dar siempre lo mejor de ti, tu mejor esfuerzo. Ser productivo en tu trabajo, ser eficiente en tu trabajo. Y si es posible, ser el mejor de tu trabajo. Y no porque hablen bien de ti, sino porque en el hacer tu bien se habla bien de Cristo. Tu nombre que sea borrado y el mío, pero que se hable bien de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora muchas personas trabajamos desde casa, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? Home office. ¿No? Y eso es una bendición, pero también puede ser una tentación a la pereza. Puede ser una tentación a la pereza. Porque podemos cumplir con el mínimo de responsabilidades requeridas y entonces buscar más tiempo libre para nosotros. O hacer las cosas bien rápido. Menos tareas o lo más rápido posible para yo tener más tiempo libre y así ocuparnos de nuestros asuntos personales. ¿Tienes flexibilidad ahora con tu nuevo horario, trabajando desde casa? Gracias a Dios. Pero eso jamás debe convertirse en un elemento que impida que seamos comprometidos, que seamos productivos en nuestro trabajo, ¿no? Es difícil que haya un respaldo del evangelio que nosotros predicamos si nuestra vida no soporta el mensaje que compartimos. Si trabajamos de manera mediocre o siempre nos estamos quejando, eso no es deseable para la gente. ¿O sí? No lo es. Y verdad, hermanos, yo he hablado con gente aquí que se la pasa quejándose de sus trabajos. Y si es así, pues lo mejor es que dejes ese trabajo, renuncia y consigue otro. O aplícate. El tiempo que estás ahí en ese trabajo, da lo mejor de ti para Cristo. Ahora, muchas veces puede existir el engaño de que si tu jefe es cristiano, ¿no? Pues él entiende. O sea, al fin que es brother, ¿no? Que no debes de ser tan cuidadoso, no debes de ser tan productivo, tan eficiente. ¿Por qué? Mi brother me entiende. Él sabe que somos débiles en el Señor. ¿Vea que sí, hermano? Jamás, jamás.